A propósito de las elecciones presidenciales y legislativas del 19 de mayo próximo, en Despierta con CDN le estamos dando oportunidad a candidatos que no son los que ustedes tradicionalmente ven en los medios de comunicación. Hoy tenemos como invitados a dos candidatos a diputaciones por la circunscripción número 4 de la provincia Santo Domingo. Ellos son Norisbel Uceta, del partido Fuerza del Pueblo, y Daurin Mieses, del partido País Posible. Buen día y bienvenidos. Muy buenos días, gracias. Muy buenos días, gracias por la invitación. Para mí un placer estar aquí con ustedes. Bueno, estamos, como dice Héctor, estamos tratando de hacer una revisión de propuestas, entendiendo que estamos en un proceso electoral importantísimo para los dominicanos, importante también para tratar de llevarle solución a la gente a través de la propuesta y saber qué tienen ustedes en carpeta y buscar ejecutar, en este caso, en el Congreso de la República. Voy a arrancar con Norisbel. Permíteme, Claro. Daurin. Las damas primero. Bueno, gracias. Norisbel, bienvenida. Queremos conocer un poco sobre tu propuesta. Estás representando a la Fuerza del Pueblo, buscas esta posición en el Congreso. ¿Cuáles son los principales proyectos que tú crees que deben plantearse desde esa circunscripción? Bueno, yo voy por Santo Domingo Oeste, Sí. la circunscripción número 4. Y realmente la mayoría de mis propuestas se basan en dos cosas, en dos ejes fundamentales, que es educación, porque creo que la base sustentable del desarrollo de toda sociedad se fundamenta en educación, y en empleomanía, porque para el desarrollo de una sociedad se necesitan de empleos, lógicamente. Entonces, en Santo Domingo Oeste nosotros estamos muy ávidos de la educación, y es que cuando pasamos de la Luperón hacia el oeste parece que pasamos a tierra de nadie. O sea, la desorganización que hay en sentido general es descomunal. Entonces, nosotros en Santo Domingo Oeste, para iniciar, tenemos un recinto de la UAS, pero no es un recinto real, porque ahí solamente dan 2 carreras universitarias y son carreras que no demanda el mercado laboral. Entonces dan agropecuaria y veterinaria, pero sí tienen todo el terreno, toda una extensión de terreno. Entonces nosotros queremos que lleven un recinto real de la UAS, donde den carreras que realmente demanda el mercado laboral, porque de esta manera nuestros jóvenes, nuestros muchachos pueden estudiar en su mismo entorno y se le hace muchísimo más fácil. Aprovechando las mismas instalaciones. Aprovechando las mismas instalaciones, es decir, no tendríamos... tenemos el terreno, lo que tendríamos es que tener un poquito de voluntad para poder ampliar la infraestructura que ya se tiene. Nosotros tenemos en Santo Domingo Oeste una de las zonas industriales más grandes, que es la zona industrial de Herrera. Sin embargo, ni siquiera el 30% de los empleos de esa zona industrial pertenece a los municipios de Santo Domingo Oeste. Pero si a nosotros nos dejan los desperdicios, la contaminación, todo lo negativo, se podría decir, entonces debemos de apelar que por lo menos el 50% de esos empleos sean para los municipios de Santo Domingo Oeste. ¿Por qué? Porque ya te dije, o sea, nos dejan toda la parte negativa, por lo menos deberían de dejarnos un 50% de parte positiva, que ayudaría automáticamente a la empleomanía en mi municipio, donde hay empleos, lógicamente, cambia totalmente la economía. Nosotros desde ya tenemos una campaña que yo he acuñado y que me tiene muy enamorada, que se llama SDO Sin Plástico. Y es una campaña que lo que busca es concientizar el daño que hace el plástico de un solo uso. Y lo podemos ver constantemente. Nosotros somos el municipio que tiene más cañadas. Sin embargo, nuestras cañadas parece que no pasa ni siquiera agua, porque está totalmente lleno de plástico. Yo, para mi cumpleaños, me hice una foto precisamente en la cañada de Guajimía, con un vestido de fundas, de materiales reciclables. Y parece mentira que cuando yo miraba hacia atrás, yo lo que veía era un mar de plástico, y las personas que pasaban normal se paraban en el puente y lanzaban su funda de basura hacia la cañada, como que la cañada es un vertedero. Entonces, al final del día, todas mis propuestas van involucradas en educación, en concientización y en empleos. Daurin Mieses también es candidato de la circunscripción 4 de Santo Domingo Oeste.
pero por el partido País Posible, que es una organización emergente, minoritaria. Me gustaría saber la estrategia que tú tendrías para lograr la cantidad de votos que necesitas, ya que va solo País Posible, entonces, y el tema de la recaudación para sustentar tu proyecto. Bien, muy buenos días, gracias por la oportunidad nuevamente. Darwin Mieses de País Posible, candidato a diputado por la circunscripción 4, Santo Domingo Oeste. Nosotros tenemos un plan estratégico, es iluminar el municipio por completo. ¿Por cuál razón? Porque cuando más a oscura están las calles de nuestro municipio, más delincuencia transita por ella, más vulnerables somos. Pero si iluminamos el municipio, incluso las cámaras de seguridad que ya muchos residentes han puesto, por su misma preocupación de la inseguridad, le ilumina y puede captar mejor a aquel delincuente que pase en el sector, en el entorno, y nosotros tenemos un plan de iluminar barrio por barrio, conjuntamente con las juntas de vecinos, que son los que saben cuáles son el eje fundamental de sus pedazos, de sus entornos, donde le afecta más el sistema de inseguridad y de iluminación. Entonces estamos de la mano con ellos. Propiamente, como somos un partido en crecimiento, sabemos de que no tenemos los recursos como quizás lo tienen ya los partidos mayoritarios, pero nosotros nos estamos enfocando en cambiar la perspectiva del voto del pueblo dominicano. ¿Por qué cambiar? Porque queremos que la gente vote por propuesta, no por beneficio, no por 2 pesos el día antes o el día de las elecciones, sino que puedan escoger candidatos que verdaderamente les representen y que ellos se sientan representados, que puedan llevar ahora mismo una propuesta viable y que ellos entiendan de que realmente esa propuesta es verdadera para el municipio Santo Domingo Oeste y para todo el país. ¿Cómo ustedes han visto el proceso? ¿Cuál ha sido su experiencia en el terreno? Ustedes como candidatos jóvenes en un proceso con algunas particularidades. El voto preferencial, primero, que obliga a una competencia muy fuerte entre candidatos de un mismo partido, pero también con candidatos de los otros partidos. El hecho de que ahora no hay arrastre, todo el mundo tiene que buscarse sus propios votos. Ya no hay una campaña conjunta del candidato a senador. Ustedes van en sus propias boletas. De hecho, Dauri, por ejemplo, es candidato de un partido aliado al oficialismo, sí, pero él a nivel congresual no está siendo apoyado por el oficialismo. Él tiene que ir él va por su propio partido, por País Posible. ¿Cuál ha sido la experiencia en el terreno, en este proceso tan particular de ustedes? Bien, nuestra experiencia ha sido bastante grata. Sí vemos que hay, como decimos, una competencia muy fuerte y a veces, o no a veces, quizás desleal, porque no todos estamos en el oficialismo, aunque seamos aliados, sabemos de que llevamos el senador. Pero por un lado tenemos una ventaja o una suerte de que lo mejor es que vamos solo, el voto es preferencial. Ahí la gente tiene derecho a poder racionar su voto, que aunque le guste el senador X de un partido, no así tienen que votar obligatoriamente por ese partido completo, sino pueden buscar las opciones de los diputados que vamos independientes. Entonces, eso por un lado no ha beneficiado, no ha hecho poder participar dignamente en el proceso, aunque vemos en la calle quizás un abuso de propaganda en algunos momentos y en otros pues no nos dan espacio. Y gracias a Dios ustedes han sido un portavoz y un canal que no ha abierto la puerta, nos está dando espacio para que nosotros podamos expresar y así el municipio pueda conocer nuestras inquietudes y nuestra propuesta. Norisbel, ¿qué piensas tú? ¿Cuáles son las condiciones de esta campaña? Hay que buscarse todos los votos. La Fuerza del Pueblo fue uno de los principales denunciantes de que no había igualdad de condiciones, que esto era un gran problema, que sus candidatos iban en situación de desventaja evidente por el tema gubernamental. ¿Cómo lo ves? Bueno, realmente sí entiendo que se ha utilizado muchos recursos del Estado y entiendo que de una manera u otra hay una desventaja, pero la realidad es que lo más importante es que se nos ha dado la oportunidad de hacer el trabajo y que estamos en la calle haciendo el trabajo. Indiscutiblemente no es fácil tú trabajar contra
el Estado, contra el gobierno. Pero independientemente de eso, al final del día los electores tienen la oportunidad de cambiar las cosas, de cambiar el juego y de entender que hay personas que llevan propuestas y quieren hacer cambios estructurales y reales en nuestro municipio y el país, porque aunque tú eres elegido por una circunscripción, pero al final del día, o sea, tú vas a legislar para el país completo. Norisbel, me encantaría conocer tu experiencia como candidata por el tema de la violencia política, que todavía muchas mujeres que incluso están participando como tú han reconocido que son víctimas de situaciones, especialmente a la hora de tocar puertas para el tema de los recursos, y porque también hemos visto tratos inadecuados a mujeres que han participado, incluso algunas que resultaron electas. ¿Tu experiencia cómo ha sido con el tema del hecho de ser mujer participando? Mira, yo te podría decir que tal vez cuento con la ventaja o la suerte que no cuentan muchas, porque yo tengo toda mi familia, o sea, esta es una candidatura de toda una familia. Toda mi familia me está respaldando y gracias a Dios no he tenido que tocar algunas puertas, pero sí sé realmente que a nosotras las mujeres todo nos cuesta el doble. Y poder llegar nos cuesta el doble. Sin embargo, yo justamente ayer hablaba que no estaba de acuerdo con las cuotas, porque las cuotas de una manera u otra son discriminatorias, pero sin las cuotas tampoco pudiéramos estar en la posición que estamos en el día de hoy, entonces es algo contraproducente. Yo tengo toda una familia que me respalda, un círculo de amigos cercanos, amigas, bueno, ahí detrás de cámara hay una de ellas que me respalda. Sin embargo, sí sé que no es fácil y que cuando se trata de tocar puertas, hay muchas cosas que se pueden complicar, pero por eso yo he tratado de tocar las menos puertas posible y me he afianzado en mi familia y en todas las personas que de una manera u otra sí creen en propuestas y sí creen en que hay personas que quieren hacer cosas diferentes. Pero precisamente esa confesión que tú haces de que has tenido que desarrollar una estrategia para evitar tener que hacer eso, ya es una situación de discriminación y de desventaja para la mujer. Claro que sí, porque es que nosotras llevamos todas la de perder en todos los sentidos. Yo soy madre, tengo una niña de 12 años y ya por el simple hecho de yo intentar optar por una candidatura, se te abren un abanico de situaciones personales, en todas las índoles. Entonces, sí, uno vive constantemente con el tratar de demostrar de que sí puedo, de que sí tengo que hacer las cosas bien, y por esa razón a nosotras las mujeres se nos hace más difícil todo. Perdón, pero esa es la realidad, o sea, esa es la realidad que vivimos. Y eso que decías, sí, tiene que ver mucho con el hecho de que quizás no quieres abrir puertas que en el día de mañana entonces tengas que arrepentirte o tengas que decir, Dios mío, tuve tal mala experiencia. Y por eso entonces nosotras las mujeres, la mayoría nos abocamos a unirnos más a la familia y que sea la familia que sea esa fuente de apoyo. Uno de los roles de los legisladores es la fiscalización. Sin embargo, vemos que normalmente el presidente de la República, el partido que gana la presidencia de la República, también gana la mayoría de los escaños en el Senado y en el Congreso. Eso es así. Cuando las elecciones son unificadas o cuando son divididas, como quiera, ha ocurrido lo mismo. Esa es la experiencia que tenemos, por lo menos en los últimos procesos. ¿Cómo pueden los legisladores ejercer ese rol de fiscalización, sabiendo que la oposición casi siempre está en minoría, o sea que está ese factor adverso, ese factor en contra? Mira, definitivamente aquí hay cosas en el juego que tenemos que empezar a cambiar. Y una de ellas es precisamente que para aprobarse un proyecto de ley se necesita de la mayoría. Eso que tú dices es un problema que venimos arrastrando de antaños, porque cuando se trata de la mayoría, lógicamente, como dices, la mayoría casi siempre es el gobierno de turno.
Y ahí podemos ver que se aprueban préstamos a borbotones que no sabemos para qué se van a utilizar. Ahí podemos ver que pasan un sinnúmero de cosas o de leyes que quizás la minoría no esté de acuerdo, pero sin embargo pasan. Entonces eso yo creo que más que un problema de forma, es un problema de fondo que tenemos que ver de qué manera se resuelve, pero mientras tanto, estatutariamente, esa es la realidad. Y por más que nosotros digamos, bueno, voy a crear un proyecto de ley para... No es real. O sea, la realidad es que mientras tanto, siempre la mayoría, en este caso, para aprobarse una ley, va a ganar. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede estipular? Hay que intentar hacer una revolución, pero mientras tanto eso no lo veo posible. Quiero preguntarle a ambos, ¿cuáles son los principales proyectos de ley que consideran ustedes están detenidos en el Congreso de la República y que ustedes, en caso de que logren obtener la diputación, trabajarían para que puedan avanzar? El presidente de la República hace un par de días hablaba de la ley ayer hablaba de la ley de compra, decía, debería aprobarse este año a más tardar. Ayer se hizo un reglamento de modificaciones para esa famosa ley 340, que sí hace que los procesos puedan ser más cuidadosos, pero que también contiene una serie de pasos que hacen poco ágil a la administración pública. Se ha convocado una nueva ley de compras, esa es una, hay otras sobre la mesa, Código Penal, etc. El Código Procesal, o sea, el Código Penal, definitivamente, esa yo entiendo que es una de las leyes que deberían de ser, o sea, aprobadas a priori, y que está parada precisamente por la situación de las tres causales, sí. Aunque es contraproducente el hecho de que para poder aprobar esas tres causales habría que modificar la Constitución, porque ¿qué te dice la Constitución? Que hay vida desde la concepción. Sí. Entonces, lógicamente, eso deberíamos de ponerlo como a un ladito y tratar de aprobar. Para mí esa es una de las más importantes. La de Omar Fernández, que trata de la ley de cuando haces la transición gubernamental. O sea, para mí es sumamente importante porque vemos que cuando pasa de un gobierno a otro, pasan muchísimas cosas, se empiezan a hacer pagos sumamente rápidos y sumamente extraños. Nadie da ningún seguimiento al proceso. Entonces, yo creo que esas dos leyes deberían de ser aprobadas sumamente. Daurin, ¿cuáles leyes crees tú que deben salir rápidamente en el Congreso y que contarían con tu apoyo o aprobación? Yo supongo que la ley que estábamos hablando ahora, que corresponden a las tres causales del Código Penal, tiene que ser una de las leyes que se apruebe inmediato, pero sabiendo de que nosotros como legisladores tenemos que velar siempre por el buen funcionamiento y el orden del país. Entonces, ese Código Penal, tal como está depositado hoy en día en el Congreso Nacional, debería de surgir algunas modificaciones, porque el tema de las tres causales es un tema que ha venido debatiéndose hace mucho, pero nosotros tenemos que entender de que Dios creó la vida desde un inicio, desde su concepción, no para ser interrumpido. Hay personas que hoy en día son grandes atletas, son cantantes, han llegado a posiciones que en un momento su madre pensaron abortarlo, pero por la ley quizás, y gracias a Dios que tenemos en el país, no fue así. Entonces hoy vemos cómo esas madres se arrepienten de ese pensamiento que tuvieron en un momento. Entonces nosotros tenemos que entender de que todo lo creado por Dios fue perfecto. Aquí no hay coincidencia ni casualidad. A veces las cosas pasan por la maldad del hombre, pero nosotros debemos de enfocar la prioridad en lo que nos basan los principios con lo que nos hemos criado. En nuestro país, si sabemos, es el único país que tiene en su bandera la Biblia abierta, el escudo, y dice Dios, patria y libertad. ¿Qué no quiere decir esto? Que si nosotros nos basamos bajo ese principio, todo nos va a salir bien, porque tenemos que tener temor primeramente a Dios y luego hacer las cosas bien para los hombres. Por eso la palabra dice, el que quiera ser más grande entre ustedes, sea el que le sirva a los demás, y a eso aspiramos, a ser servidores públicos. Gracias, candidatos. Gracias, Daurin. Gracias, Noribel. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Feliz fin de semana.